Conciencia biomagnética, sanando tu cuerpo, tu mente, tu alma, con la doctora Angélica Navarrete. Una nueva opción de salud y bienestar, jueves 10 de la mañana en OM Radio. Amigos, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a una emisión más de Conciencia Biomagnética. Yo soy Angélica Reyes Navarrete. Y bueno, amigos, como siempre, estamos transmitiendo totalmente en vivo aquí desde la cabina de OM Radio, desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles para todo el mundo. Y bueno, amigos, les voy a recordar todas nuestras redes sociales para que estén en contacto directo con nosotros. Recuerden visitar nuestra página www.omradio.com.mx. En redes sociales nos encuentras en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube como OM Radio MX. Así es que si no puedes ver la transmisión en vivo, puedes ir a nuestro canal de YouTube, suscribirte y ahí puedes encontrar todas las emisiones de OM Radio. Y bueno, también nos puedes mandar un mensaje vía WhatsApp al 2222-066120 o bien también hablarnos a nuestra cabina al 249-4602. Por si tienes alguna duda, algún comentario, háblennos para saber de dónde nos escuchan. Y bueno, también escríbanos, amigos, al WhatsApp para, pues si quieren que tratemos algún tema específico, pues bueno, también lo vamos a abordar. La semana pasada, algunos de ustedes nos escribieron aquí en los comentarios sobre los temas que a ustedes les gustaría que abordáramos y bueno, ya estamos preparando esos temas para ustedes, amigos. Y bueno, a mí recuerden que en redes sociales me pueden seguir en Instagram, en Twitter y en YouTube y en Facebook con mi nombre completo, Angélica Reyes Navarrete, así es que síganos por ahí, por redes sociales, mándenme una solicitud de amistad, déjenme un mensajito, en los comentarios de alguna publicación déjenme tienen alguna duda o cualquier cosa que nos quieran platicar. Recuerden que también está el grupo que lleva mi nombre y ahí les subimos siempre mucha información, eventos, les subimos libros en formato PDF. Recuerden que ese grupo es también para los terapeutas que quieran compartirnos alguna situación que ustedes hagan, si dan terapias o si dan algún curso o si dan lo que sea que den con respecto a la medicina alternativa, pues bueno, ahí ustedes también pueden estar en contacto directo con nosotros. Y bueno, amigos, el día de hoy les traigo un tema súper interesante, un tema que es muy interesante y sobre todo un tema en el que muchas veces nosotros como terapeutas, pues bueno, a veces no le prestamos tanta atención, sobre todo cuando, no sé, si nos llega un dolor de cabeza, de repente lo podemos confundir con un dolor de cabeza normal y de repente no, de repente muchos dolores de cabeza no simplemente es solamente por estrés, sino que puede ser una crisis migrañosa. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de las migrañas. Y sobre todo esta parte, amigos, y compartan este video, por supuesto, para que llegue a muchas más personas. Denle like a nuestra página de OM Radio. Y es importante que compartan este video, amigos. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos diferenciar entre un dolor de cabeza o una cefalea, que es el término médico, una cefalea tensional, a lo mejor de una migraña. Y entonces esto es bien importante porque hay muchas personas en todo el mundo que tienen migraña y que no lo saben. Entonces es bien importante también como terapeutas ofrecerle a las personas, a nuestros pacientes o a nuestros consultantes, pues bueno, ofrecerles una alternativa terapéutica para esta patología que se considera incapacitante. Entonces, bueno, médicamente, pues ahorita lo vamos a abordar, pero médicamente la migraña no tiene cura como tal. Entonces, al no tener cura, por supuesto que solamente se tienen que dar cuidados paliativos, sobre todo al dolor. Entonces hoy vamos a hablar cuáles son las causas, cuáles son los síntomas, cuáles son los factores que predisponen incluso a una crisis migrañosa. Entonces es bien importante esto porque esto tenemos que compartirlo con nuestros pacientes y nosotros, bueno, si somos terapeutas, bueno, estar con una información muchísimo más amplia de qué pasa con la migraña. Entonces, les voy a platicar primero esta parte que la Dirección General de Comunicación Social, que es un boletín que saca la Universidad Nacional Autónoma de México, el año pasado sacó un artículo muy interesante
el 16 de marzo de 2018. Entonces este boletín lo hicieron junto con un académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, el neurólogo Felipe Arturo Vega. Entonces él en este boletín comenta que las estadísticas en nuestro país, aproximadamente el 16% de la población, de toda la población mexicana, padece de migraña. En números, ¿cuánto sería? Bueno, si tomamos en cuenta más o menos el último conteo del INEGI, que fue en el 2015, éramos aproximadamente 119 millones de mexicanos, aproximadamente. Entonces, estamos hablando de que un 16% tiene o padece migraña. Estamos hablando de que en nuestro país hay casi 20 millones de pacientes migrañosos, solamente en nuestro país. Imagínense entonces las estadísticas a nivel mundial. Entonces, esa es una cifra tremenda. Y obviamente aquí en estos 20 millones de personas en nuestro país, por supuesto que incluyen niños, porque las migrañas se dan desde niños. Y muchas veces, amigos, los niños pues al no saber tal vez expresarse de la forma correcta o simplemente no saben que están pasando por una crisis de migraña, lo dejamos pasar por alto solamente como un dolor de cabeza. Incluso, por ejemplo, también quiero abordar este tema porque yo sufrí de crisis de migrañas durante muchísimos años y ayer le preguntaba a mi papá, precisamente una de las causas es una tendencia genética. Y entonces ayer en la cena pues yo le preguntaba a mi padre, ¿no? Le digo, oye padre, ¿y cuando eras niño, o sea, no te daban dolores de cabeza? Y él me decía, pues sí, o sea, sí me daban dolores de cabeza, pero pues obviamente él nunca supo que eran migrañas, ¿no? Desde que estaba chiquito, desde los 6 o 7 años, imagínense. Entonces yo le decía, ¿y qué? O sea, ¿qué hacías, no? Y él decía, bueno, pues tu abuelita me daba pues los tés y simplemente me dormía y ya nada más. Entonces, las migrañas se dan desde personas muy pequeñitas, desde los niños, y entonces tenemos que estar bien alerta sobre esos dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque obviamente un niño pequeño de 6, de 7, 8, 9 años puede estar teniendo crisis de migrañas. En mi experiencia, yo empecé a ser consciente de las migrañas alrededor de los 12, 13, 14, 15 años. Entonces, y no se me quitaron. Ahorita voy a platicar mi experiencia porque siempre es bien importante hablar desde lo que a ti te funciona, qué te funciona y qué no te funciona. Entonces, en el caso de la terapia magnética o biomagnetismo, terapia con imanes, pues bueno, vamos a ver qué pasa, si se cura o no se cura. Vamos a ver. Entonces, es muy importante esto porque las migrañas corresponden a un tipo de padecimientos en los que tenemos que clasificarlos. ¿Qué entendemos por una cefalea? Bueno, es la presencia de dolor ubicado por encima de la línea existente entre ambos campos oculares externos. Y es muy importante, amigos, aquí diferenciar muy bien los tipos de dolores de cabeza, porque no todos los dolores de cabeza son tienen como un origen una patología muy severa. Para empezar a clasificar esta parte, tenemos dos tipos de cefaleas o dos tipos de dolores de cabeza. Tenemos los dolores de cabeza que consideramos primarios y los dolores de cabeza que consideramos secundarios. Bien, ahora, los dolores de cabeza primarios, aquí se refiere a que como tal el cerebro no tiene una enfermedad, sino más bien es algo pasa, hay alguna sobreexcitación, el cerebro reacciona de forma muy diferente a estímulos externos como la luz, por ejemplo, el ruido, a ciertos alimentos, pero no es que el cerebro tenga una enfermedad o una condición anómala que explique esta cefalea. ¿Cuáles son las cefaleas primarias más frecuentes? Bueno, dentro de estas se encuentran precisamente las migrañas y las cefaleas tensionales y otro tipo de cefalea que se llama cefalea en racimos y bueno, pero esta no la vamos a abordar ahorita. Lo que me interesa es que sepan que hay dos tipos de cefaleas. Esas son las primarias y dentro de las primarias están las migrañas. Y tenemos también otro tipo de cefaleas que se consideran las cefaleas secundarias. Las cefaleas secundarias, bueno, aquí ya el cerebro como tal tiene ya una
pues una patología o tiene ya una enfermedad que está ocasionando ese dolor de cabeza. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de cefaleas secundarias? Pues bueno, acá ya hay un desorden exógeno que ocasiona el dolor de cabeza. Entre las principales causas está la meningitis, están los tumores cerebrales, hemorragias. Bueno, hay algunos tipos de hemorragias y muchos tipos de hemorragias en el cerebro, pero hemorragias subaracnoideas, que es una de las capas de nuestro cerebro, pero que también es una cefalea secundaria. El consumo por medicamentos, amigos, y aquí es una de las cosas en las que tenemos que también ponerle mucha atención, porque muchas personas tienen dolores de cabeza por ya sea una cefalea de rebote, es decir, que la persona que tiene siempre dolores de cabeza y que consume analgésicos, como un efecto secundario está el dolor de cabeza. Entonces, esta cefalea por abuso de medicamentos también, tumores cerebrales, algún tipo de inflamación a nivel de las articulaciones, sobre todo en las temporales, en las articulaciones temporomaxilares. Y bueno, otras causas menos frecuentes, por supuesto, pues son los traumatismos cráneoencefálicos, en donde también se pueden podemos clasificar estas cefaleas secundarias. Entonces, de entrada, tenemos que ubicar qué tipo de cefalea o de dolor de cabeza tiene nuestro paciente, o tengo yo, o tiene mi familiar. Por supuesto que esa información solamente es de tipo, valga la redundancia, informativa. Por supuesto que ustedes siempre tienen que ir con un médico que los oriente hacia un buen diagnóstico, pero es importante porque a lo mejor por aquí voy a mencionar algunos síntomas o algunos factores que precipitan ese dolor y que bueno, ahí probablemente ustedes puedan decir, ok, creo que lo que tiene mi hijo, mi hermano o yo puede ser una migraña. Entonces, el panorama general de la migraña es muy interesante porque bueno, causa un dolor y ese dolor es de tipo pulsátil. ¿Qué significa pulsátil? Es decir, que es un dolor como si tú estuvieras sintiendo el latido o una sensación de latido en una parte de tu cabeza. Este dolor de cabeza siempre o generalmente puede estar acompañado de otros síntomas añadidos, como cuáles, como lo son náuseas, como son vómitos y una sensibilidad extrema a la luz o al ruido. Por eso es muy frecuente que el paciente migrañoso, independientemente de que no tenga una crisis aguda o que no tenga algún tipo de dolor, es un paciente que es muy sensible a la luz. Entonces es un paciente que no tolera los ruidos muy altos, no tolera los espacios muy luminosos o con cierto tipo de luces, o simplemente es un paciente que tiene cambios constantes de humor, pero esto es precisamente por la hipersensibilidad que su cerebro está como desarrollando, y entonces es por eso que los pacientes migrañosos de repente son muchísimo más sensibles que un paciente que no tiene migraña. Entonces, los episodios de migraña, amigos, esto es bien interesante porque tenemos pacientes que pueden durar por lo menos unas 4 horas, de 4 horas hasta 72 horas en los adultos. Y en los niños podemos considerar que es migraña cuando pueden pasar de 2 horas a 48 horas. Entonces, si es un niño y entonces está diciendo que tiene dolor de cabeza y ese dolor de cabeza le dura por lo menos 2 horas, estamos hablando de una crisis migrañosa. Por supuesto que tenemos que hacer una diferenciación o un diagnóstico diferencial de qué pudiera estar ocasionando ese dolor de cabeza. Por supuesto que si el pequeño tiene una infección, a lo mejor de vías respiratorias, o tiene otro tipo de infecciones en vías urinarias, por ejemplo, que es muy frecuente, o también gastrointestinales, bueno, ahí pudiéramos decir que bueno, la cefalea es secundaria a un proceso infeccioso importante. La insolación también puede causar dolores de cabeza, pero estamos hablando de una persona que de repente, de la nada, tiene un dolor de cabeza y le dura más de 2 horas, pues es, por supuesto, migraña, pero siempre, amigos, tienen que auxiliarse de un médico. Ahora, este tipo de cefaleas o de migrañas pueden llegar a ser agudas o crónicas, y las crónicas, amigos, son de las más incapacitantes. ¿Por qué? Porque el paciente puede llegar a presentar hasta 15 días de este dolor pulsátil, que es un dolor, amigos, les comentaba que yo
sufrí y padecí de migrañas durante muchísimos años, durante más de 20 años de mi vida, y es la cosa más terrible que puede pasarle a una persona. Es un dolor tipo pulsátil, que es como si te estuvieran taladrando literalmente el cerebro, el cráneo. Es un dolor muy incapacitante. Si tú conoces a una persona que tiene migrañas, entonces pónmelo aquí en los comentarios, porque seguramente podemos buscar una alternativa terapéutica para este paciente. Bien, entonces, estas crisis agudas, pues bueno, duran, ya comenté, en los niños de 2 horas a 48 horas y en los adultos de 4 horas, hasta 72 horas. Consideramos un diagnóstico de migraña, por supuesto, pero las crónicas pueden llegar a durar hasta 15 días. ¿Y con qué frecuencia se tienen estos episodios? Aproximadamente podemos decir que una crisis de migraña en un paciente puede llegar hasta cada 6 meses, más o menos es el promedio. Cada 6 meses vienen estos episodios, pero tenemos algunos pacientes que de repente se someten a mucho estrés, a ciertos alimentos, que ahorita los vamos a hablar, que de repente las crisis se pueden dar en menos de 2 meses o en un mes pueden llegar a tener hasta 2 o 3 crisis. Entonces ya estamos hablando de una migraña crónica y por supuesto que son incapacitantes y que tienen una repercusión muy importante a nivel social, a nivel mental, a nivel económico, ¿no? Porque la persona no puede ir a trabajar. Entonces es importante hacer mucha conciencia, sobre todo en nuestra familia, si tenemos a nuestro cargo a trabajadores, por ejemplo, y que sabemos que tienen migraña, pues entonces pues darles ahí cierta incapacidad, porque la verdad es que es una cosa totalmente horrible. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de la migraña? Y aquí es bien importante hacer un énfasis. Recuerden, esta información solamente es un panorama general para que ustedes puedan detectar algún síntoma de alarma, ¿ok? Pero, ¿cuáles son los síntomas? Generalmente las migrañas, como ya comenté, siempre o principalmente empiezan desde la niñez, la adolescencia o al comienzo de la edad adulta, pero generalmente se dan en la adolescencia. Y estos síntomas de la migraña los podemos dividir en 4 etapas. Bien, un pródromos, en la etapa del aura, ya la etapa como tal del dolor de la cabeza y el pósdromo. ¿Qué significa esto? Que un paciente que tiene migraña, su cuerpo le empieza a avisar que ya va a empezar a tener una crisis de migraña. ¿Cuál es la etapa previa al dolor de cabeza ya intenso? A esto le vamos a llamar etapa, los pródromos. Pueden ser horas o pueden ser días antes de que se desencadene este episodio de migraña. Entonces, tú puedes empezar a detectar algunos cambios muy sutiles que te avisan que vas a empezar a tener una crisis migrañosa. ¿Cuáles son entre ellos? Uno de los más frecuentes son cambios en la función intestinal, estreñimiento, cambios de humor, desde empiezas a desarrollar, a lo mejor empiezas a sentir episodios de depresión o por el contrario, episodios de mucha euforia. Se te empiezan a antojar cierto tipo de alimentos que de repente no son no son típicos de tu dieta habitual y se te empiezan a antojar alimentos que a lo mejor no consumías y que se te empiezan a antojar. Empiezas a sentir una especie de rigidez en el cuello, por eso es bien importante que el paciente que tiene migraña, acuda a sesiones de masaje terapéutico. ¿Para qué? Para hacer que los músculos del cuello no tengan estas contracturas crónicas, porque también una de las causas principales, son alteraciones a nivel vertebral, sobre todo en las vértebras cervicales. Entonces el paciente puede empezar a sentir cierta rigidez en el cuello que se puede confundir con que el paciente no durmió bien, que durmió en una mala posición, que estuvo mucho tiempo caminando, parado, sentado, etcétera. El paciente puede llegar a percibir y
como si tuviera mucha sed, o cambios de repente, aumento de la sed y por supuesto aumento en las micciones. Y el paciente se empieza a sentir como somnoliento, ¿no? Como bostezos constantes, como si estuviera un poquito cansado. Eso puede aparecer días antes de la migraña. Entonces, por eso tenemos que ponerle mucha atención a nuestro cuerpo. Y aquí es donde la terapia magnética, biomagnetismo, terapia con imanes, par biomagnético, magnetoterapia, la terapia que hagas, es muy importante siempre tomarla como un método preventivo. Entonces, si tú empiezas a sentir estos síntomas que tú sabes que son atípicos y que los puedes llegar a confundir, por ejemplo, las mujeres, que podemos empezar a llegarla a confundir probablemente con nuestro ciclo menstrual, por ejemplo, con cambios hormonales, u otras cosas, con cambios en el estilo de vida, en la alimentación, estrés, etcétera. Entonces sí tenemos que ponerle atención, pero si sabes que tienes migrañas, entonces tu cuerpo te puede avisar unos días antes. Ahora, eso es en la etapa prodrómica. Ahora, ¿qué pasa ya en el momento ya inmediato a la terapia, a la cefalea, a la migraña? Bueno, se empieza a desarrollar la etapa del aura. ¿Y qué es la etapa del aura? El aura puede ocurrir durante la migraña o antes de la migraña. ¿Qué es el aura? La mayoría de las personas tienen migrañas sin aura. Y aquí es súper importante porque una persona que tiene un dolor de cabeza y que tiene un aura, ¿qué es el aura? El aura es una especie como si estuvieras viendo destellos, algo que nubla tu vista y que se empieza a generar como si vieras en forma de zigzag como arcoíris, o simplemente empiezas a perder la vista, la luz empieza a molestarte más de lo normal, empiezas a observar como una especie de zigzag que te molesta. Entonces, ese es el aura. El aura es un síntoma que proviene de nuestro sistema nervioso y entonces podemos tener estos destellos de luz o una visión distorsionada. Es como cuando tienes tu celular y de repente a lo mejor en una pantallita blanca, por ejemplo, le cae un poquito de agua, ¿no? Y entonces tú la tratas de limpiar y ese reflejo de agua, de la gota que queda en tu celular, se ve como si fuera cierta distorsión en forma de colores. Ese es el aura, amigos, ese es el aura. Entonces, las auras también a veces pueden percibirse como sensaciones táctiles o sensoriales, o bien algunas molestias de tipo motor. Muchas veces no solamente es la parte de la visión, es decir, que de repente empiezas a percibir que no estás coordinando bien las palabras, por ejemplo, los músculos tienden también a debilitarse, o bien tú puedes llegar a sentir como si alguien te estuviera tocando, pero realmente no te están tocando, realmente es un síntoma que proviene del sistema nervioso central que empieza a avisarte que viene esta crisis migrañosa. Entonces, cada uno de estos síntomas empieza de forma gradual. Generalmente el aura o estos destellos que dicen los pacientes pueden llegar a durar entre 20 minutos y 60 minutos antes de la crisis. Entonces, las personas que más pueden empezar a percibir, que empiezan a percibir sonidos que no son, que no pueden ser percibidos por otras personas. Las personas con migraña pueden empezar a percibir sonidos incluso desde otros cuartos o de distancias muy largas. ¿Por qué? Porque, como comentaba al principio, las personas que tienen migraña tienen esta hipersensibilidad a nivel de cerebro y en sistema nervioso. Entonces, el aura no solamente es que veamos estos destellitos, ¿ok, amigos? Ahora, ¿y qué pasa después del aura? Pues bueno, ya viene como tal el dolor de cabeza. Y el dolor de cabeza es un dolor de cabeza pulsátil, es un dolor que taladra en el cerebro, es un dolor que es incapacitante y que la persona que tiene migraña ya sabe y que incluso tiene que prepararse, ¿no? Es como estoy viendo con lucecitas o borroso, entonces la persona ya sabe que sobreviene esta crisis y entonces se puede actuar de forma muy rápida, ¿no? Si está en el trabajo, bueno, tiene que trasladarse a su casa, evitar los ruidos, evitar los espacios muy luminosos porque es muy molesto y eso agrava muchísimo más el dolor de cabeza.
¿ok? Entonces, en el momento de la crisis ya sobreviene el dolor y entonces a mí, por ejemplo, en lo personal, las crisis que a mí me daban me duraban entre 4 horas a 8 horas, entre 4 horas a 8 horas de dolor de cabeza y la verdad es que, pues bueno, eran súper incapacitantes porque me agarraban en la escuela, en el trabajo, en el hospital, en cualquier lado te puede detonar una crisis y es ponerte a salvo de los ruidos y a salvo de la luz y empezar a prepararte tomando analgésicos. Aunque bueno, en mi caso, ahorita voy a compartir mi experiencia porque a mí no me funcionó absolutamente nada más que 1 o 2 terapias. Entonces, este dolor puede llegar a ser en un lado de la cabeza o puede llegar a ser en ambos lados y es de tipo pulsátil y sobreviene las náuseas y el vómito. Y aquí es interesante porque no todos los pacientes presentan náuseas o vómito, pero un dato interesante es que cuando el paciente está en una crisis de migraña, la persona con el vómito o con las náuseas se siente un ligero alivio. Entonces, después de las náuseas, de un episodio de náuseas o que el paciente vomite como tal, la persona siente cierto alivio o esa presión en la cabeza disminuye. Bien, pero hay muchas personas que no presentan náuseas, entonces el dolor está ahí y no se puede liberar esa tensión, por llamarlo de alguna forma. Muchas personas, y es un menor porcentaje, pero sí lo puede presentar. Las personas pueden llegar incluso a desmayarse, pueden llegar a perder la conciencia, y entonces estamos hablando de un dolor extremadamente fuerte para la persona. Eso pasa durante la crisis. Y aquí voy a hacer este paréntesis, amigos, porque entonces, ¿qué pasa con el biomagnetismo? Entonces, si sirve, si funciona, si cura, si ayuda. Yo les voy a compartir que durante mucho tiempo yo estuve con crisis de migrañas y cuando tuve oportunidad de conocer el par biomagnético de inicio, ya después conocí terapias como la magnetoterapia, la acupuntura, por ejemplo, homeopatía, masaje terapéutico y reiki, pero de entrada la terapia con magnetos me sirvió un tiempo. ¿En qué sentido, amigos? Que bueno, me hacían rastreos mis compañeros de clase y entonces, bueno, yo empezaba a notar que las migrañas, en mi caso, yo las tenía cada 2 meses, entonces cada 2 meses, desde los 7 años de edad, me daban cada 2 meses estas crisis y entonces, con la terapia de biomagnetismo, con rastreos completos, primero neutralizar el pH, quitar hongos, virus, bacterias y parásitos, en mi caso se espaciaron a 6 meses, a 7 meses, cada 8 meses, hasta cada 9 meses, pero realmente nunca se me quitaron por completo. Eso es algo muy bueno. Espaciar una crisis y otra es algo fabuloso. Pero ¿qué sucede en la etapa aguda? En la etapa de la crisis, amigos, yo me ponía de todo. Y realmente la terapia magnética en la fase aguda, a mí en lo personal no me ayudó. ¿Qué significa? Que en la etapa del dolor, pues me ponía los imanes recomendados para este tipo de síntoma, ¿no? El típico par 100-100 que oxigena a la parte cerebral, otros tipos de pares, magnetoterapia, el polo negativo para poder minimizar la crisis de dolor, pero realmente no me funciona, amigos. Quiero ser muy honesta, en mi experiencia, si tú conoces algún terapeuta que haya erradicado la migraña o si tú has tratado pacientes o si a ti te funcionó, ponlo en los comentarios. ¿Por qué? Porque obviamente una terapia no le va a servir a todas las personas. A mí en lo personal me funcionó solamente para espaciar las terapias, para espaciar las crisis. Entonces, y durante la crisis de dolor, que ya comenté cuáles son los síntomas, bueno, tal vez disminuía, no sé, si el dolor del 1 al 100, el 1 era el dolor mínimo y 100 era el dolor máximo, con los imanes en puntos locales o en puntos estratégicos o con un rastreo en el momento de la terapia, yo creo que disminuía solamente de 100, disminuía a 70. Entonces realmente no era una gran diferencia, ¿no? Porque obviamente los dolores eran insoportables. Eso es durante la crisis, amigos. Ahora, aquí es bien importante también entender cuál es la fisiopatología de la migraña, ¿no?
qué pasa en el cerebro de la persona, qué pasa adentro del cerebro, qué le pasan a las arterias, qué le pasan a las venas. Y es que de acuerdo a algunas teorías de la fisiopatología, la migraña tiene varias fases. Puede llegar a tener una fase de vasodilatación, o sea que los vasos de adentro del cerebro se dilatan tanto, y después hay una fase de vasoconstricción, es decir, que el vaso sanguíneo se hace pequeñito. Y entonces esta parte es la que, en mi experiencia y en mi opinión, considero que es lo que limita la efectividad de la terapia magnética, ¿no? Porque no sabemos en qué momento el vaso sanguíneo está súper dilatado y en qué momento el vaso sanguíneo se hace chiquito, ¿no? Entonces yo creo que eso pudiera afectar la eficacia de la terapia magnética en la etapa aguda, pero por supuesto que ¿qué queremos nosotros evitar? Que el paciente tenga nuevas crisis. Ahora, vamos a ir, amigos, a un corte comercial y vamos a regresar hablando de todos estos aspectos generales de la migraña, porque nos falta ver si es posible curarla con alguna otra técnica, ¿verdad? Así que regresamos, amigos, no se muevan. Escuchas Conciencia Biomagnética con la doctora Angélica Navarrete. Teléfono en cabina 249-4602. 249-4602. Hola, ¿cómo están? Gente de Playa del Carmen, Cancún, Cozumel. Los invito este domingo 24 de febrero al taller para parejas Creciendo Juntos. Se va a dar en Playa del Carmen, en el Hotel Wynnham Garden, en Playa Car. Es un taller para que tú puedas elevar tu relación al siguiente nivel. Vas a trabajar todos los aspectos que hoy están bloqueando tu felicidad con tu pareja. Conoce los secretos de las parejas que perduran en el taller de parejas Creciendo Juntos. Los espero. Las matemáticas son el lenguaje en el que Dios ha escrito el universo. El poder de los números con Telly Cunningham. Los secretos de la numerología a tu alcance. Cumple con tu destino. Forja un exitoso camino de vida. Libérate. Usa a tu favor los dones que el universo te brindó. Comparte con Telly Cunningham tus números de vida y permite que ella te ayude a forjar un mañana exitoso. Todos los jueves en punto de las 5 de la tarde. Aquí en OM Radio. Hola, gente de Cancún, ¿cómo están? Los invito este sábado 23 de febrero al taller Descifrando a mi oponente. Es un taller en donde vas a trabajar temas de espiritualidad, tu miedo, tu ego, tus creencias limitantes. Un taller muy poderoso de desarrollo personal. Es este sábado 23 de febrero en Dream Lagoons Casa Club en Cancún. Los espero. Escuchas Conciencia Biomagnética con la doctora Angélica Navarrete. Teléfono en cabina 249-4602. 249-4602. Escuchas Conciencia Hola, Biomagnética. amigos, estamos de regreso a Conciencia Biomagnética hablando sobre las migrañas. ¿Es posible curarlas con biomagnetismo? Bueno, vamos a seguir abordando este tema, amigos. Y bueno, quiero recordarles que tenemos un mensaje de nuestros patrocinadores. Alonso Shaika, Escuela de Bioenergía Magnética Vibracional, va a tener nuevamente, amigos, el nivel 1 en bioenergía magnética vibracional el próximo 22, 23 y 24 de marzo en Guadalajara. Y recuerden que también este curso lo pueden tomar de forma presencial. Y bueno, hoy quiero invitar a todos los terapeutas a que tomen este curso con el maestro Alonso. Les voy a poner aquí en los comentarios el link de su página para que ustedes puedan contactarlo, porque una de las cosas que se abordan en el curso del maestro Alonso, bueno, es toda la parte emocional. La parte emocional en donde
cada uno de los microorganismos patógenos, bueno, tiene una implicación emocional. Entonces, esta parte emocional que va mucho de la mano con el tema de la terapia magnética y del biomagnetismo, pueden tener excelentes resultados. Entonces, el próximo 22, 23 y 24 de marzo inicia nivel 1 de bioenergía magnética vibracional dictada por el maestro Alonso Achaica Hernández en la ciudad de Guadalajara. Y bueno, ustedes pueden tomar este curso en línea, así que amigos, por favor, inscríbanse a este curso que es extraordinario. De verdad que es un curso súper enriquecedor y que le da otra perspectiva muy diferente al biomagnetismo. Pues bueno, tomen este curso con el maestro Alonso. Al ratito les vamos a subir el evento a la página de Om Radio para que ustedes puedan estar en contacto directo con el maestro Alonso. Y bueno, amigos, tenemos aquí algunos comentarios. Déjenme ver, no he checado aquí si tenemos comentarios. Me parece que sí, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, pues bueno, pónganmela aquí en los comentarios. Porque hablar sobre migrañas, amigos, de verdad es que es un tema tan largo, pero es un tema fascinante. Es un tema en el que muchas veces decimos, es un dolor de cabeza. No es un dolor de cabeza, amigos. Es un dolor sumamente incapacitante. Hola, Maribel Aguayo, un fan destacado de Om Radio. Te mandamos un abrazo, Maribel Aguayo. Dinos de dónde nos escuchas. Mari Magda Rodríguez George, que siempre nos escucha desde Texas. Esther Navarro nos dice, sí, a mí se me presentaban con cansancio. Claro, uno de los síntomas que en donde nos avisa el cuerpo es cansancio. Gracias, Esther. Marisabel, hola, te mando un abrazo. Qué bueno que te está gustando el programa. Hola, Marisa, te mando un súper abrazo. Gracias por escucharnos. Y bueno, seguimos hablando, amigos, sobre las migrañas. ¿Cuál es la causa? Porque de repente una de las preguntas que nos hacemos en cualquier patología es ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tocó a mí? Una de las tendencias, una de las explicaciones que se le da a las migrañas es la tendencia genética. Entonces, si ustedes se meten en algunos artículos médicos en la revista mexicana de neurología, ahí nos habla sobre algunas posibles causas, ¿no? La parte genética es bien importante. ¿Qué significa esto? Que si tú vienes si tu tío, tu mamá, tu abuelo, tu hermano, ellos tuvieron o tienen crisis de migrañas, probablemente tú puedas también desarrollar este tipo de cefaleas. Entonces es súper importante, es bien interesante porque se habla de algunos cromosomas. Realmente como tal no está muy bien determinada la causa, ¿no? Todavía es una de las pocas patologías en las que no se comprende como tal la causa de las migrañas, pero los factores genéticos están involucrados, sobre todo el cromosoma 4, se han detectado algunos genes en el cromosoma 4, ahí pudiera estar una de las alteraciones más importantes. Entonces, para las personas que saben esta parte de los cromosomas y cómo reestructurar su información, cómo reestructurar toda esta información genética, pues bueno, amigos, pregunten si el cromosoma 4 está implicado en su paciente que tiene migrañas. Obviamente hay otros factores genéticos, otros factores de tipo ambiental que también pueden llegar a tener un rol muy importante en esta afectación. Entonces, las migrañas también pueden ser causadas por una alteración en el tronco cerebral, ¿no? Sobre todo las interacciones del tronco cerebral con el nervio trigémino. El nervio trigémino, recordemos que es una vía muy importante por donde se desencadena el dolor. Entonces, otra de las causas, alteraciones en las sustancias químicas del cerebro, sobre todo en la serotonina. La serotonina es una de las sustancias que durante las crisis de migraña, la serotonina llega a tener niveles muy, muy, muy bajos. Entonces, esto puede provocar, es una serie de cadenas de desencadenantes. Es una cadenita, ¿no?, de reacciones químicas que va sucediendo. Los niveles de serotonina bajan durante la crisis de migraña. ¿Y qué sucede posteriormente? Pues bueno, esto genera que el nervio trigémino, que es uno de los nervios principales por donde viaja el dolor, pues bueno, empiece a liberar algunas sustancias. Estas sustancias se llaman neuropéptidos que viajan hasta la membrana externa de nuestro cerebro, o sea, las capitas del cerebro que se llaman meninges. Entonces, como consecuencia de esta liberación de sustancias es como se produce el dolor
en la migraña. Y bueno, hay algunos otros péptidos, como por ejemplo la calcitonina, que también pudiera estar involucrada, pero comentaba que realmente sigue todavía en estudio este tipo de patologías, pero bueno, ya tenemos algunos datos interesantes: el componente genético, la serotonina y el nervio trigémino que puede estar involucrado, ¿no, amigos? Entonces, otra de las causas son los desencadenantes del medio ambiente, ¿no? El factor ambiental es algo muy importante. ¿Por qué? Porque pueden llegar a desencadenar estas crisis. Uno de ellos son los cambios hormonales. De hecho, la prevalencia en las estadísticas nos habla de que las mujeres son muchísimo más propensas a tener migraña que los caballeros. Entonces, esto se debe a que los cambios hormonales en las mujeres, sobre todo las fluctuaciones de estrógeno. Los estrógenos, recordemos que son hormonas que se segregan en las gónadas, en los ovarios. Entonces, obviamente, con cada ciclo menstrual, las mujeres segregamos estrógenos y progesterona. Entonces, eso puede ser un desencadenante importante. Por eso es muy frecuente que en las damas, cada vez que tienen su periodo menstrual, pueden llegar a desencadenar este tipo de dolores. Entonces es muy frecuente porque está íntimamente asociado con los cambios hormonales. Otras personas también, otras mujeres, pueden llegar a desarrollar estas crisis de migraña durante el embarazo o durante la menopausia. ¿Por qué? Porque también hay cambios hormonales importantes. Y otro dato interesante, y aquí va para todas las mujeres que usaron o usan métodos anticonceptivos orales o terapias de reemplazo hormonal, también es un factor de riesgo o puede ser un factor que desencadene este tipo de dolores. Todos los cambios hormonales, amigos, todos: embarazo, menopausia, ciclos menstruales, métodos anticonceptivos orales, y aquí están todos, los orales, inyecciones, implantes, parches, los DIUs medicados que también liberan hormonas, pues todos estos, o terapia de reemplazo hormonal. ¿Qué es una terapia de reemplazo hormonal? Bueno, cuando a una damita se le da tratamiento hormonal para tal vez que tenga su ciclo menstrual, o al revés, ¿no? Para inhibir estos sangrados también puede ser un factor súper importante. Alimentos. Los alimentos también es uno de los factores ambientales que pueden predisponer este tipo de dolores, sobre todo cuáles: los quesos que les llamamos quesos maduros o quesos muy salados, como el queso añejo, todos estos quesos que se consideran con altas cantidades en sal o en sodio, desencadenan también crisis migrañosas. Algunos otros alimentos como los chocolates. Así que si eres amante del chocolate y tienes migraña, pues entonces no te recomiendo que consumas chocolate. El cacahuate también es uno de los alimentos que desencadenan las migrañas, y todos los procesados, embutidos, enlatados, o sea, todo lo que tenga etiqueta que tenga una alta cantidad de sodio o de sal, pueden llegar a desencadenar, amigos, una crisis de migraña. Y bueno, habrá algunas otras personas que hayan detectado un alimento que les esté desencadenando, ¿no? A mí en lo personal, que me desencadenaban los episodios, el cacahuate y el chocolate. Y sabemos que el chocolate y el cacahuate es una combinación exquisita, con estos peculiares chocolates de color amarillo, que no voy a decir su nombre, pero ya saben de cuáles hablo. Pues bueno, chocolate con cacahuate, la peor combinación para un paciente que tiene migrañas. Ahora, los aditivos alimentarios también, sobre todo el glutamato monosódico, que es uno de los saborizantes artificiales que contienen todos los alimentos, también es una de las sustancias que pueden ayudar a que se desencadenen estas crisis de migrañas. El alcohol, especialmente el vino. Entonces sí, se dice que el vino tiene una alta cantidad de antioxidantes, pero
puede llegar a desencadenar migrañas. Entonces, si eres amante del vino, pues entonces no te sugiero el consumo. Y por supuesto que el alcohol mucho menos, y tampoco las bebidas que tengan mucha cafeína, pues también no las podemos consumir. El estrés es una de las causas principales de migrañas. Entonces, si sabes que en el trabajo y que en tu hogar tienes estos episodios de estrés, tratar de hacer una actividad que merme estos episodios, con yoga, con meditación, con reiki, con una música relajante, aromaterapia, es decir, tratar de disminuir las crisis de estrés o de ansiedad que también pueden desencadenar. Ahora, la estimulación sensorial también es algo en lo que tenemos que prestarle mucha atención, porque bueno, ya comentábamos al principio que los ruidos o que los espacios muy luminosos pueden desencadenar o pueden precipitar todavía más estos síntomas. Entonces, bueno, una persona como un método preventivo evita escuchar música con altos volúmenes, evita estos espacios ruidosos, antros, bares en los que tengas acceso a este tipo de ruidos muy altos, hay que evitarlos. Por supuesto que también evitar las luces muy brillantes, porque pueden ser un desencadenante también. Utilizar gafas oscuras, por ejemplo, si es que tiendes a trabajar, no sé, en la calle y que te dé el sol directamente y que tengas que estar siempre en espacios muy luminosos, bueno, tratar de usar algún lente que disminuya esta estimulación sensorial, como la luz. Los olores fuertes también, ¿no? Los diluyentes de pintura, el olor a tabaco también, algunos perfumes que también pueden desencadenar, ¿no? Migrañas en algunas personas. Cuidar, otra de las causas también es el cambio tan brusco en las horas del patrón del sueño. ¿Qué significa? Que la falta de sueño o que dormir demasiado también puede desencadenar estas crisis en algunas personas. Entonces, ser muy, muy, muy educados y muy disciplinados con respecto a nuestra hora de dormir. Si sabemos que tendemos, obviamente que la hipersomnia también es un síntoma de alarma, por supuesto. Entonces, pero si tienes alteraciones o tiendes a tener estos desequilibrios en tu patrón de sueño, es un factor que puede causar o desencadenar crisis de migrañas. El ejercicio físico intenso en algunas personas es raro, pero también en algunas personas puede llegar a desencadenar este tipo de cosas. Incluso la actividad sexual, que se puede considerar un ejercicio físico vigoroso, también puede provocar migrañas, amigos. Entonces hay algunos estudios que hablan con respecto a todas las sustancias químicas que se liberan durante el acto sexual, pero un porcentaje de personas llegan a tener crisis migrañosas por el acto sexual. Entonces, porque es un ejercicio físico, entonces aquí tú tendrías que conocer muy bien tu cuerpo, conocer muy bien todos los datos que te está dando todos los datos de alarma que te da tu cuerpo para saber si es por tener relaciones sexuales. Bueno, pues ahí ya tendremos que acudir con un psicoterapeuta o con medicinas alternativas para no mermar la relación de pareja. Y bueno, medicamentos, como ya comenté, anticonceptivos sobre todo, y algunos vasodilatadores como la nitroglicerina, que se utilizan sobre todo en pacientes cardiopáticos, ¿no? Entonces, amigos, es bien importante ponerle atención a estos síntomas. La terapia magnética la podemos utilizar de una forma preventiva. Comentamos que las teorías aceptadas en medicina basada en evidencias no nos da una pauta para pensar que es un hongo, un virus, una bacteria o un parásito, pero si nosotros logramos reestructurar o reequilibrar todo el pH del cuerpo con terapia de par biomagnético, con biomagnetismo, con bioenergética incluso, bueno, ¿qué podemos esperar en el paciente? Podemos esperar, porque eso sí lo he visto, eso me pasó a mí y lo he visto también en muchos pacientes, las crisis se espacian, se hacen en intervalos más largos. Si el paciente tenía crisis cada 2 o 3 meses, bueno, con las terapias constantes se pueden llegar a espaciar hasta 6 meses, 7 meses, y eso el paciente lo va a agradecer mucho. Durante la crisis aguda, una intervención inmediata
con un rastreo, con magnetoterapia, con bioenergética, etcétera, bueno, se pudiera intentar, pero el paciente, recordemos que está con dolores incapacitantes y que muchas veces no quiere salir de casa, ¿no? Él ya está en casa descansando, durmiendo, y bueno, ahí pudiera ser una limitante el tratamiento inmediato en una persona con terapia magnética. Pero se le puede dar a la persona, por ejemplo, yo lo que hago, porque a la fecha ya no me dan tantas crisis de migraña, la última que tuve fue en el mes de septiembre del año pasado, y del mes de septiembre del año pasado estuve un año sin crisis de migraña, pero a mí lo que me funcionó, amigos, a mí fue la hipnosis. La hipnosis terapéutica fue lo que a mí me funcionó y estuve un año sin crisis. Pero complementaba con biomagnetismo, por supuesto, complementaba con herbolaria, complementaba con dieta, todas las recomendaciones que ya comentamos ahorita, evitar los medicamentos, evitar cierto tipo de actividades físicas, ejercicio muy intenso, por ejemplo. Entonces, va de la mano con hábitos higiénico-dietéticos. Pero en las crisis agudas lo que me funcionó la última vez, y sí quiero comentarlo, que en la última crisis aguda que tuve, que fue en septiembre, ¿saben qué me funcionó súper bien? Me funcionó ponerme un montón de magnetos con carga negativa pero imanes súper potentes, en todo mi cráneo, en toda mi cabeza, y fue sorprendente porque si bien no me habían servido antes, en ese momento la crisis de durarme 6 horas me duró 2 horas. Entonces fue bastante peculiar lo que a mí me pasó. ¿Qué sucede? Que ahora hago rastreos constantes, todos los días hago protocolos de desintoxicación con terapia magnética, y entonces hasta ahorita, hasta el mes de septiembre para acá, no me ha dado ninguna crisis, pero por supuesto que no estoy exenta a que me vuelva a dar otra crisis. Generalmente las crisis se pueden llegar a dar hasta los 65 años. Hasta los 65 años las personas pueden dejar de tener crisis, pero hay personas que las dejan de tener a los 40, a los 50 años, y bueno, cada paciente es diferente. ¿Por qué es importante ponerle atención a esto, amigos? Porque las migrañas también pueden tener complicaciones que van desde, las más leves hasta complicaciones muy severas, ¿no? Problemas abdominales. ¿Por qué? Porque, las personas empiezan a consumir muchísimos analgésicos para el dolor de cabeza y posteriormente terminan con gastritis, con úlceras, con sangrados, etcétera. Dolores de cabeza por rebote. Entonces, lo que comentaban es que las personas que tienen este tipo de dolores consumen medicamentos, y en cuanto dejan de tomarlos, entonces viene ese dolor de cabeza de rebote, que puede llegar a durar 10 días o puede llegar a durar hasta 10 días o incluso meses si la persona sigue tomando medicamentos, pero no sabe que el dolor de cabeza es por ese medicamento que de inicio se utilizó para mermar este síntoma. Entonces, también tenemos otras complicaciones, migrañas crónicas. Cuando duran más de 3 meses, se puede considerar ya una complicación propia de la migraña. También podemos llegar a tener infartos migrañosos. ¿Qué significa esto? Que síntomas del aura de más de 60 minutos o de 1 hora pueden indicar una pérdida de irrigación sanguínea en alguna zona de cerebro. Entonces esto puede generar como otro efecto secundario un accidente cerebrovascular, y entonces tenemos que evaluarlos, ¿no? ¿Qué tanto es esta? ¿Te acuerdan que hablábamos de estas 2 fases? En el que el cerebro hay una fase en el que el vaso sanguíneo se hace grande y la otra fase se hace pequeñita. Bueno, si el vaso sanguíneo de los cerebros permanece mucho tiempo cerrado, por supuesto que se va a empezar a generar una disminución en la irrigación sanguínea del cerebro, y que puede generar un accidente cerebrovascular. Y entonces eso se debe de evaluar de inmediato, porque entonces estaríamos hablando ya de complicaciones muy serias de la migraña. Entonces, ¿la terapia magnética es efectiva? Yo creo que sí es efectiva. Incluso en algunos artículos médicos españoles y de la Facultad de Medicina de la UNAM, este boletín que les comentaba al principio de la Dirección General de Comunicación Social, este boletín de la UNAM que lo sacó en el año 2018, en el mes de marzo, al final de este boletín enfatizan que no tiene cura, como tal la migraña, pero que se puede recurrir a otras alternativas, y lo voy a leer textualmente.
Si ocurre más de 3 veces al mes, lo indicado son los medicamentos profilácticos por etapas determinadas para disminuir la intensidad y periodicidad. También existen otras alternativas como la acupuntura, el yoga, la relajación y el ejercicio, finalizó el neurólogo universitario. Entonces, estamos hablando de que podemos integrar al tratamiento profiláctico acupuntura, yoga, meditación y, por supuesto, biomagnetismo para espaciar estas crisis. ¿Hay una receta, amigos, de biomagnetismo para migraña? Por supuesto que no lo hay. Por supuesto que no lo hay. ¿Hay un tratamiento en el momento de la crisis? Sí, ese sí hay. Yo ya les compartí qué es lo que a mí me funcionó, pero ustedes siempre tienen que individualizar al paciente y ponerle atención sobre todo a los síntomas para evitar las complicaciones y por supuesto para mejorar la calidad de vida de la persona, porque una persona con migraña es una persona que puede llegar a tener serias complicaciones a nivel social, emocional, mental y económicas, porque pues obviamente no se les permite trabajar. Entonces, amigos, si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, pónganlos aquí. Si ustedes saben de alguna persona que sí le funcionó, porque seguramente hay alguna persona que dirá, bueno, a mí se me quitó totalmente con biomagnetismo, y por supuesto que eso sería fabuloso, pero de aquí vamos a lo que siempre comento. El biomagnetismo pues no es la panacea de la medicina, ayuda muchísimo. En el caso de las migrañas tenemos que reservarnos mucho el pronóstico, pero nos puede evitar muchas complicaciones como las que estamos viendo. Entonces, pues muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron conectando, Magda, Álvaro Lugo, Marisa, Marisabel. No los veo a todos, no los puedo ver aquí a todos, pero muchísimas gracias por sintonizarnos. Hola, Toño, les mandamos un fuerte abrazo y pónganos en los comentarios de qué quieren que hablamos, amigos, en próximos programas, ¿ok? Esto ha sido todo por el día de hoy. Métanse a nuestro grupo, les voy a dejar ahí el link de este artículo de la Universidad Nacional Autónoma de México y les voy a subir el PDF en nuestro grupo que lleva mi nombre, doctora Angélica Reyes Navarrete, tanatóloga, para que ahí descarguen toda esta información. Amigos, muchísimas gracias por sintonizarnos. Nos estaremos sintonizando la próxima semana aquí en Om Radio en Conciencia Biomagnética. Amigos, tenemos nuevo programa, así es que no se vayan, porque a través de RA78 vamos a continuar con Mangata Rame. Y ya saben que es un programa súper diferente, súper didáctico, súper práctico, es muy espontáneo, es no tan serio como este, así que los esperamos por allá en RA78. Ahorita les vamos a dejar el link por aquí abajito en los comentarios para que nos sigan. Así es que nos vemos la próxima semana. Les mando un fuerte abrazo, 1000 bendiciones. Gracias a mis compañeras Viri y Regina que estuvieron en controles. Que tengan un buen día. Si tienen dudas, pónganmelas en los comentarios. Adiós. Acompaña a la doctora Angélica Navarrete el próximo jueves a las 10 de la mañana. Conciencia Biomagnética. Una nueva opción de salud. Sana tu cuerpo, tu mente, tu alma. Aquí en Om Radio.